más. Vamos a estar platicando sobre el futuro, la perspectiva en esta época tan incierta, ¿no?, que estamos viviendo, en donde no sabemos qué va a pasar con las relaciones internacionales, no sabemos qué va a pasar con los candidatos, no sabemos qué va a pasar con muchas cosas. Entonces vamos un poquito a imaginarnos qué es lo que va a pasar, cuáles son las perspectivas, hacia dónde vamos en el tema de aduanas, que es mi especialidad del mundo aduanero, y un poco hacia dónde vamos pues en los negocios internacionales después. ¿Vale? Entonces platiquemos un poquito de cómo se ve el panorama para el próximo sexenio, independientemente de quién quede, quién gane, si Trump se vuelve loco y se sale del Telecán, ¿se podrá salir o no se podrá salir? Entonces vamos a platicar un poquito de este tipo de cosas que me parecen bastante interesantes, ¿no? Entonces vamos a dividir la plática de las 3 horas, ¿no? Vamos a dividir la plática en 3 pequeños bloques de información. Vamos a estar platicando primero acerca de temas de aduanas, hacia dónde vamos, que acaban de platicar ustedes de la reforma de la ley aduanera, fue la última plática. Cosas bien interesantes vienen con la reforma de la ley aduanera. A mí me encantó la inteligencia que tuvo, pues bueno, el gobierno en realidad y la Confederación de Agentes Aduanales, la CAREM, en cómo están manejando el nuevo esquema de agencias aduanales. Se me hace algo bastante interesante porque están matando ahí varios pájaros de un tiro, reconociendo ciertas figuras para los agentes aduanales, poniéndole ciertos candados bien interesantes. Creo que la reforma está bastante atractiva para muchos sectores. Pues bueno, vamos a estar platicando un poco más acerca de aduanas, con un enfoque de qué va a pasar el día de mañana, qué esperamos en los próximos años. Vamos a platicar un poquito de la situación actual del país, qué está pasando con Trump, qué está pasando con nuestros candidatos a presidencia, y después cuál debe ser nuestro papel ante todos estos cambios, ante toda esta incertidumbre, pues para buscar un mejor rumbo, digamos, ¿vale? Entonces, hagamos esta plática breve y amena. Si ustedes gustan participar, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión a lo largo de la plática, con toda la confianza del mundo. Si les parece bien, nos hablamos todos de tú, al fin que estamos casi de la misma edad, entonces está bien. ¿Por qué se ríen? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, están en su casa y si quieren participar, adelante, si quieren parar, pueden hacerlo, ustedes cómodos y disfrutando, ¿vale? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la aduana siglo XXI, que es este proyecto que ha llevado a cabo el gobierno ya desde hace algunos años, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está pues, evidentemente por salir, y trae cosas bastante interesantes en temas de modernización de aduanas. Sin duda alguna, las aduanas de México es una de las instituciones más avanzadas del país en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura, en cuanto a ideas nuevas, en cuanto a creatividad, en cuanto a cómo recaudar más, desafortunadamente, ¿no? En vez de cómo facilitar más el comercio exterior, vemos una aduana muy recaudadora, pero es una aduana muy moderna, muy tecnológica y que está aprovechando muchas de las herramientas actuales, ¿no? A diferencia de muchas otras instancias de gobierno, pues que se han quedado en el pasado sin lugar a dudas, ¿no? La aduana mexicana, claro que tiene un tema de modernización muy importante. Tal es el caso del proyecto PITA. ¿Habían ya escuchado de PITA alguna vez? Sí. Programa de Integración Tecnológica Aduanera, el proyecto PITA, que si tuviéramos que decir qué es PITA, bueno, la modernización de aduanas, digamos, en el hardware de las aduanas, ¿no? ¿Qué está haciendo PITA? Pues bueno, está planeando infraestructura, está proveyendo a las aduanas de nueva infraestructura, de cámaras de vigilancia, de esclusas, de semáforos automáticos, toda la parte, digamos, del hardware que hay en las aduanas es el proyecto de modernización PITA. Estamos viendo cómo la autoridad pretende, pues, fortalecer el cruce de vehículos, que es un tema, sin duda alguna, que le puede doler a las autoridades porque hay mucho, pues, contrabando hormiga, ¿no?, en el cruce fronterizo. Entonces están fortaleciendo esos temas con modernización. Están tratando de automatizar el despacho aduanero. ¿Ustedes recuerdan qué actos hay hoy de automatización en el despacho aduanero? Hay algo padrísimo que es el DODA QR, que ya inclusive está evolucionando todavía más. ¿Ustedes saben cómo se presentaban antes los pedimentos a despacho? Que además eran unos pergaminos, ¿no?
Entonces tenías que imprimir tu pergamino, te presentabas a la aduana y en algún punto tenías que meter la mano en una bolsita y sacabas una pelotita. Y si la pelotita era roja, te tocaba revisión. Si la pelotita era verde, te podías salir de la aduana, ¿no? Eso obviamente es antes de mis épocas, pero me lo contaron por ahí. Después evolucionamos, ¿no? Al mecanismo de selección, ¿se acuerdan? Bueno, ese ya es el actual. Pero antes del automatizado, ¿cuál había? El aleatorio, como el que veíamos, que tampoco existe ya, en aduana de pasajeros, ¿no? Que llegas, tocas un semaforito y digamos que al azar se activa el semáforo. Bueno, ese fue el siguiente paso de modernización para la activación del semáforo fiscal. Y después cambió al mecanismo de selección automatizada, en donde ya un agente pistoleaba el código de barras en el pedimento y el pedimento generaba ciertos parámetros de riesgo para ver si me tocaba un rojo o me tocaba un verde, ¿no? Entonces ahora viene un nuevo esquema a través del DODA QR que ya también está evolucionando y seguramente lo revisaron ahora con las reformas a la ley aduanera, en donde se va a presentar la mercancía completamente sin papel, o sea, ya no hay impresión de pedimento, ya no hay COBE, ya no hay impresión simplificada de pedimento, ya no hay inclusive la impresión del DODA QR, que es el instrumento más nuevo de presentación de pedimentos, sino que ahora va a ser a través de un tag, como el llave, ¿no? Como el teleguía y estos, que va a traer el transportista pegado en el parabrisas, y ese llave va a mandar la señal del pedimento para activar automáticamente el semáforo fiscal. Entonces todo eso es parte de este proyecto de modernización llamado PITA, ¿no? ¿Qué más trae el PITA? Pues bueno, están llenando todas las aduanas de circuito cerrado de televisión para tener mayor seguridad y están haciendo unas oficinas modernísimas para aduanas, tipo policía de Los Ángeles y demás, que tienen así todas las pantallas, en las salas llenas de pantallas y esto. No sé si han visitado alguna aduana mientras han estudiado acá, ¿sí? Les han dado algún recorrido, no sé si conocen Lázaro Cárdenas. Ahí en Lázaro Cárdenas ya tienen un centro de control padrísimo, ¿no? Con pantallas. Pues bueno, esos centros de control, como los de Lázaro Cárdenas, se están replicando ya en todas las aduanas como parte de este proyecto de modernización. Entonces vemos que a futuro vamos a tener sí una aduana mucho más tecnológica, con una mucha mejor infraestructura y mucho más moderna, ¿no? Independientemente de lo que pase en tema Telecán, independientemente de lo que pase en tema de quién queda como presidente o no, de todas formas vemos una aduana que ya trae una inercia grandísima de modernización y de infraestructura. Además del PITA, tenemos MATSE. Si PITA era el hardware, MATSE es el software, ¿no? MATSE es la evolución de lo que hoy conocemos como SAI M3. ¿Se acuerdan ustedes que el sistema electrónico aduanero básicamente se conforma de dos componentes, ¿no? A nivel software. Uno es el SAI M3 y el otro. El SOI es parte del SAI. Hay otro que usamos todos los días para, exactamente, ventanilla única, ¿no? Nos dice ley aduanera que el sistema electrónico aduanero es el SAI, la ventanilla única y cualquier otra cosa tecnológica que utilicen las autoridades aduaneras. Entonces, hasta los emails forman parte del sistema electrónico aduanero. Pero lo que viene a ser MATSE, que es el modelo de administración tributaria de comercio exterior, es reemplazar al SAI M3. ¿Qué hace el SAI M3 en esta interacción con la aduana? ¿Para qué nos sirve el SAI? Para revisar el pedimento, bueno, más o menos sí, es la inteligencia que activa, por ejemplo, el semáforo rojo o el semáforo verde. El SAI es el sistema aduanero automatizado integral, que es básicamente el validador de los pedimentos. O sea, es cuando el agente aduanal oficialmente manda un archivo TXT a la aduana, lo hace a través del SAI. Y ahora viene su reemplazo, que es MATSE, en teoría un software mucho más moderno, con mucha más inteligencia, para determinar niveles de riesgo y todas estas cosas, ¿no? El MATSE nos va a ayudar a designar andenes. Esto me recuerda mucho a el otro día que me fui a aventar en paracaídas allá en Tequesquitengo. ¿Han ido ustedes alguna vez? ¿Alguien de aquí ha ido a aventarse? Padrísimo, ¿verdad? Increíble. Salgo en las fotos con la cara así alargada, pero padre. Bueno, estando ahí mientras te ponen el equipo para brincar y todo el rollo, te van llamando con una serie de pantallas, o sea, muy rudimentario, un Excel y lo que tú quieras, pero tú sabes que ya es tu turno porque estás viendo unas pantallitas y ahí te avisan que te toca, ¿no? Entonces, más o menos lo que pasa ahí en Teques
están haciendo ahora las aduanas del país en un esquema obviamente mucho más moderno, pero ya va mucho más organizada la forma de designar los andenes con los transportistas y demás en un mucho mejor orden, y esto gracias a la implementación del programa MATSE, que como dijimos, pues es el que administra ahora más inteligentemente el riesgo en las aduanas. Y esto, volvemos al punto de la parametrización de la activación del mecanismo de selección automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no es un mecanismo al azar, sino que se mide el nivel de riesgo dependiendo de la operación. ¿Qué medirá el mecanismo de selección automatizado ahora a través de MATSE? ¿Qué será lo que mida? Ajá, ¿y cómo mides el riesgo en una operación de comercio exterior? Claro, ¿de dónde viene la mercancía? ¿Qué mercancía es? Bueno, la clasificación arancelaria, porque el sistema no sabe si clasificaste bien o no, pero sí se va a fijar en la clasificación arancelaria que declaraste en pedimento. Bueno, sí, va a validar, pero para nivel de riesgo de la operación, digamos que es un tema de fiscalización, o sea, ya si te tocó rojo, ahora sí, regulaciones, ahora sí impuestos. Va a validar también quién está importando y quién es el agente aduanal que está tramitando ese despacho. Estos 5 elementos son los que el sistema está un poquito balanceando para determinar un semáforo verde o un semáforo rojo. Ahora a través de MATSE tiene mucha más información cargada en la plataforma, se puede inclusive pues, consultar la documentación y el antecedente tanto del agente aduanal como del contribuyente, precisamente para determinar con mayor inteligencia qué se debe de revisar y qué no se debe de revisar. Por lo tanto, obviamente, si traemos talco de Colombia, pues me va a tocar un semáforo rojo sin duda, ¿no? Gracias a la inteligencia del MATSE, que aunque no fuera nada inteligente, pues seguro me tocaba semáforo rojo nada más por ser talco de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es lo que se está buscando con el proyecto de modernización, tanto a nivel hardware como a nivel software en las aduanas, ¿vale? Estos dos programas son los que buscan la modernización. Entonces, independientemente de lo que pase, vemos una aduana definitivamente más moderna, más tecnológica y más avanzada que ninguna otra institución en nuestro país. Entonces, algo definitivamente que nos debe de llenar de orgullo. Y por supuesto está el sistema electrónico aduanero, que ya dijimos que es el SAIM-3, ahora el MATSE, la ventanilla única, SOIA y todos estos otros portales y elementos, el buzón tributario y demás, con los cuales interactuamos digitalmente con las autoridades, ¿no? En el tema de sistema electrónico aduanero, pues como ustedes sabrán, ya se cambió desde hace muchos años la forma de presentarnos al despacho aduanero, ¿no? ¿Qué tipos de documentos hoy a través del sistema se tienen que presentar a despacho? ¿Se acuerdan? O sea, entiendo la lista, ¿no? La factura, el BL, el certificado, etc. Pero ¿cómo se transmiten al sistema? ¿En cuál de dos tipos de documentos? Unos son los e-documents y otros son los COBES. Los e-documents jurídicamente se conocen como documentos digitales, mientras que los COBES jurídicamente se conocen como documentos electrónicos, ¿no? Entonces, por definición, el documento electrónico es aquel que nace de una captura de información y el documento digital es una reproducción, una fotografía o un escaneo. ¿Se acuerdan ustedes cuando nació la ventanilla única en 2012? ¿Ya les tocó? Todavía estaban que ni sabían qué querían hacer con sus vidas. Creo que todavía no. Bueno, pues cuando nació en 2012, que ya por fin acabó de entrar en vigor la ventanilla única, nos la vendían como un esquema de facilitación, el despacho aduanero en 3 clics y súper moderna y todo va a ser más fácil con la ventanilla única, ¿no? Bueno, si todo iba a ser más fácil con la ventanilla única, ¿para qué nos hicieron, por una parte, escanear los documentos y por otra parte, capturar las facturas? ¿Que no era más fácil? Pues te escaneo todo el bonche de papeles y ahí sí hay facilitación. O sea, ¿para qué me haces dedicarle tiempo y esfuerzo a una captura de información? ¿Por qué entonces la distinción de documentos digitales y documentos electrónicos? ¿Qué me da uno que no me da el otro? Los dos documentos los puede ver el verificador, ¿cierto? Me presento a la aduana, ya transmití mis e-documents, ya mandé mi COBE, pero ¿qué me da el COBE que no me da un e-document? No, también te da una FUSE. Información estadística, ¿correcto? Entonces vemos claramente cómo se conjugan las dos funciones
de la autoridad aduanera en un sistema electrónico aduanero. Si ustedes fueran autoridad aduanera, ¿cuáles serían las dos funciones que tienen que cumplir? O sea, están parados en la puerta de entrada del país de mercancías, ¿no? ¿Qué hay que ver en esa puerta de entrada? ¿Cuánto entra y cuánto sale? Información estadística, correcto. ¿Qué otra cosa tiene que hacer la autoridad aduanera? Importantísimo para su función. Cobrar impuestos, verificar normas oficiales mexicanas, verificar regulaciones no arancelarias, digamos, toda la parte de fiscalización, ¿no? Tengo que ver que no me metan gol, que paguen bien, que cumplan lo que tienen que cumplir. Pero además de la fiscalización, ¿qué otra cosa tendría que haber? Si estás parado en la puerta de entrada y está llegando la mercancía todos los días, ¿qué tienes que hacer? Desahogar la puerta, ¿no? Facilitar el comercio exterior debería ser el otro gran labor de las autoridades aduaneras. Es muy difícil convivir con estos dos esquemas, ¿no? O sea, ¿cómo te controlo, pero a la vez te facilito? Pues es una tarea monumental para las autoridades de aduanas. Y por ejemplo, a través del sistema electrónico aduanero, vemos cómo conviven estos dos esquemas. Digamos que los e-documents es un esquema de facilitación, mientras que los COBES y los pedimentos son un esquema de fiscalización, porque me estás generando información del valor de la mercancía, de dónde la compras, a quién se la compras, etcétera, etcétera, y con eso la autoridad puede comparar y determinar embargos de mercancía por subvaluaciones, determinar quién está jugando bien y quién está jugando mal a las importaciones, gracias a sistema electrónico aduanero, pedimento y anexos. Se está moviendo la aduana, como les platicaba hace un momento, hacia un mundo totalmente paperless. Desde 2011, que entró la ventanilla única en vigor, nos pintaban que la aduana iba a ser paperless, pero en la realidad pues fue paperless para la autoridad, porque le mandábamos los documentos y el contribuyente se quedaba con la obligación de administrar un expediente electrónico y también de administrar un expediente físico. Todos los que trabajamos en aduanas pues sabemos que hay que llevar el expediente de papel por un lado y el expediente de archivos electrónicos y documents y COBES por otro lado, ¿no? Ahora con la reforma de la ley aduanera y con los proyectos de modernización, pues ya se está previendo en realidad un despacho paperless, no va a existir más un pedimento físico, habrá representaciones, claro, en PDF y lo que quieras, pero ya no habrá un pedimento físico como tal, y las autoridades pues definitivamente están avanzando hacia un mundo sin papel, al grado en que se está trabajando en un proyecto en donde tú mandes tus documentos escaneados a la ventanilla única y el acto de enviar el documento lo va a certificar como si fuera un original. Entonces ya vas a poder romper el papelito, tirarlo a la basura y va a quedar, digamos, timbrado el documento oficialmente y lo que transmitiste se entiende que fue el documento original. Las autoridades hoy en día están trabajando en este tipo de proyectos. Y por supuesto, pues con esto viene muy de la mano el tema de revisiones electrónicas, o sea, las facultades de comprobación, las auditorías que nos hacen las autoridades, que cada vez más pues también son muy modernas, ¿no? ¿Saben hoy en día cómo se lleva a cabo una revisión electrónica de parte de las autoridades? Básicamente las autoridades están revisando toda la información que viaja a ventanilla única. Cuando detectan alguna incidencia, algún error, alguna falla en un certificado de origen, alguna falla en datos de los documentos, lo que fuera, te mandan un correo electrónico para que entres a tu buzón tributario y una vez que entras tienes 40 días para pagar tu crédito fiscal, tu multa, o para irte, defenderte o irte a un tribunal. Entonces, esto ha cambiado radicalmente la forma de hacer auditorías, en donde antes te mandaban un ejército de auditores a tu domicilio con muchas formalidades, tenían que pasar 12 meses de revisión, luego 6 meses para que te resolvieran, etcétera. Pues bueno, vemos sin duda alguna una gran modernización en tema de aduanas. Entonces, ¿qué vemos? Claramente una aduana mucho más moderna, independientemente de lo que suceda con candidatos, con países, con lo que fuera. Me parece que la inercia que traemos ya de modernización pues va a seguir sin duda avanzando. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? ¿Más o menos todo bien? Ok. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país y en el mundo, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando gane AMLO? ¿Qué va a pasar cuando Trump se salga del Telecán? ¿Qué es lo que puede pasar en nuestro comercio exterior? Como ustedes saben, hoy estamos viviendo una renegociación del Tratado de Libre Comercio
La realidad es que esta renegociación la veo con poco fondo, o sea, no veo una gran afectación a las operaciones de comercio exterior. No se está poniendo sobre la mesa eliminar la reducción de aranceles, por supuesto. Si acaso se está poniendo sobre la mesa, y no me acuerdo si viene aquí, si viene aquí, se está logrando ciertos ajustes para promover a las pequeñas y medianas empresas, pero no directamente afectando el cruce de las mercancías, que esa es en realidad la esencia de un tratado de libre comercio, pues es el cruce de mercancías. Claro que el tratado prevé muchos otros factores, ¿no? Inversión extranjera, cruce de personas, pequeña y mediana empresa, etc. Pero entonces se han llegado a pocos acuerdos en realidad en materias que no son completamente comerciales, que sería el objeto de un tratado. Entonces hay demasiada noticia del Tratado de Libre Comercio, pero yo veo poca futura afectación al como conocemos hoy en día el tratado. Entonces, pues bueno, está bien seguir las noticias y demás, pero no estamos viendo nada completamente serio que vaya a afectar nuestro comercio exterior. Si acaso alguna propuesta relativamente seria de lo que está pasando es reglas de origen para la industria automotriz. Es lo único que yo veo que en realidad sí está o sí pudiera afectar la forma de hacer negocios entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es esto de las reglas de origen automotriz? Básicamente que el presidente Trump está proponiendo que para que un automóvil se considere originario de la región, tenga que cubrir un porcentaje de integración mucho más alto, prácticamente de un 85%, un 82%, si no mal recuerdo, de integración, o sea, de insumos originarios de la región, cuando actualmente nos encontramos en un 60 y algo por ciento, ¿no? Entonces, eso sí creo que puede afectar, pero es algo que está completamente atorado en las negociaciones, o sea, no se han puesto de acuerdo los tres países y bueno, está frenado en ese tema del Tratado de Libre Comercio. Y por último, la revisión quinquenal, la cláusula sunset que se está proponiendo por parte de Estados Unidos. Entre muchas otras locuras que está proponiendo Estados Unidos, propone un tema de escoltas armadas entre las aduanas y cosas que evidentemente no van a suceder, pero bueno, digamos que las dos cosas más o menos serias sería industria automotriz y la cláusula sunset, que implicaría que cada 5 años se sienten nuevamente a ver cómo ha evolucionado el tratado para renegociar cada 5 años el Tratado de Libre Comercio. Si ya estamos viendo hoy cómo es un disparate la renegociación, me parece que plantear cada 5 años volver a hacer lo mismo pudiera no ser la mejor idea, ¿no? Pero básicamente el tema Telecán, eso es lo que está pasando. Y como ustedes saben, adicional al tema Telecán, estamos hoy viviendo, pues le llaman la guerra comercial, que a mí me da mucho miedo ponerle ese adjetivo, porque es muy fácil que empiece a sonar la palabrita de guerra por todos lados y no quisiera yo que suene de más, ¿no? Entonces yo prefiero llamarle la batalla de aranceles para no llamar cosas malas, ¿no? ¿Qué está pasando con esta batalla de aranceles? Pues bueno, básicamente, como ustedes saben, el presidente Trump impuso un nuevo arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio. Casi de la noche a la mañana, sí y no. Esto viene de un antecedente desde 2001, en donde se empezó a ver un declive en la producción nacional americana de acero. Y se empezó a ver, con el paso de los años, hasta ahora 2018, un incremento en las importaciones de otros países. Canadá exporta montonal de acero a los Estados Unidos, China exporta muchísimo acero, México exporta mucho acero a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente Trump, al ser una persona de negocios, pues él tiene amistades, conocidos y cercanos, seguramente grandes industriales acereros en Estados Unidos. Entonces me suena más a que es un tema de protección a sus cuates acereros, así tal cual, y está disfrazado de una cuestión. ¿Se acuerdan cómo lo está llamando Estados Unidos el tema? O sea, ¿por qué los aranceles? Por una cuestión de seguridad nacional. Ellos dicen que por seguridad nacional, porque es una salida del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio dice que no puedes tú subir aranceles, salvo que se afecte la seguridad nacional de tu país. Entonces el presidente puede llegar y subir lo que quiera. Entonces Trump evidentemente ya estudió todos los caminos posibles para defender a los cuates del acero y se sacaron un informe de seguridad nacional en enero de 2018, si no mal recuerdo, en donde dicen que la industria del acero está en peligro por tantas importaciones. Y si llegaran a cerrar la industria del acero
y Estados Unidos se viera en una emergencia o en un desastre, no tendrían suficiente producción para dar abasto a las necesidades de acero del país. Por lo tanto, es una cuestión de seguridad nacional. Entonces está completamente disfrazada la cuestión comercial con un tema de seguridad nacional, simplemente para brincar el requisito del Tratado de Libre Comercio, ¿vale? Entonces eso es lo que está pasando, y claro que México, Canadá y la Unión Europea, que son los países afectados, pues están en represalia o en reciprocidad a estas medidas, que está previsto también en el Tratado y en el Derecho Internacional, pues poniendo o imponiendo aranceles a otros productos. El arancel del 25% lo impuso Trump desde el mes de marzo o mayo, no recuerdo exactamente, para todos los países. Y les dijo a los países, bueno, los que consideren que no son riesgo para mi seguridad, acérquense a platicar. Y entonces acercó Corea del Sur, Brasil, Australia, la Unión Europea, México, Canadá, y solamente los primeros países lograron un acuerdo con Trump, o sea, negociaron el rollo, tarifas, montos, cupos, o lo que fuera, y el resto de los países, Canadá, Unión Europea y México, que no llegaron a un acuerdo, pues de la noche a la mañana Trump les dijo, señores, pues a partir del 1 de junio me van a pagar aranceles del 25% por la importación de acero. Bueno, se pagan evidentemente en Estados Unidos, pero eso encarece la exportación de México, y los exportadores mexicanos pues pierden el negocio con los clientes americanos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en tema de Tratado de Libre Comercio, la batalla de aranceles, todo esto, y qué tan factible sería, o sea, cómo se ve el panorama de que Estados Unidos pueda o no pueda salirse, o lo vaya a hacer o no, del Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede salir o no se puede salir? Bueno, ¿de qué es una posibilidad? Por supuesto que lo es. No es tan fácil como que el presidente diga, me salgo y hago un decreto y estoy fuera. No es tan fácil, porque claro que depende también del Congreso de los Estados Unidos. O sea, no es una decisión que caiga solamente en manos del presidente, por lo tanto, digamos que hay un segundo candadito por ahí y no vemos tan factible que lo haga. Además, si él anuncia la salida, tiene que haber un periodo de transición. ¿Saben de cuánto es ese periodo? 6 meses nada más tendrían que transcurrir para que se desbloquee la posibilidad de que Estados Unidos salga. Entonces, aun cuando Estados Unidos anunciara, ¿sabes qué? Me voy a salir, me brinqué al Congreso, que podría haber una impugnación por parte del Congreso, un litigio constitucional en los Estados Unidos para revertir la decisión de Trump. Supongamos que no, anuncia la salida, obviamente a las 3 partes del tratado. Pasan 6 meses, y pasados los 6 meses, Trump tendría que ratificar si se sale o decidir, bueno, no, siempre sí me quedo. Entonces, aun cuando llegáramos a escuchar que Trump se salió del Telecán, pudiera ni siquiera ser cierto, y más bien, considerando que este señor es muy inteligente, es un cuate de negocios, es un cuate que sabe negociar, digamos que a la fuerza, pudiera utilizar esta herramienta como un arma de negociación dentro de las negociaciones del Telecán. O sea, decir, yo ya me salí, señores, aquí está mi anuncio, y si no nos ponemos de acuerdo en muchos puntos, pues se quedan sin Telecán. Entonces, no vemos que vaya a suceder en realidad como una especie de Brexit, ¿no? En donde la Gran Bretaña pues definitivamente dejó a la Unión Europea. No creemos que esto pueda suceder. ¿Por qué no creemos? Porque también Donald Trump ya se asesoró, y así como hicieron su estudio de los efectos del acero, hicieron un estudio de qué pasaría si nos salimos del Telecán. Y ya los expertos americanos determinaron que, oye, pues bueno, evidentemente se van a elevar los costos de adquisición para todos los países. O sea, a nadie nos conviene comprar productos más caros, y esto de consumo local, pues ya no es posible en una economía globalizada, ¿no? Evidentemente se van a romper las cadenas productivas. O sea, la maquila que México hace para los Estados Unidos es una industria de millones y millones de dólares y de cientos de miles de empleos en los dos países. Entonces rompes el tratado internacional, rompes cadenas productivas entre los dos países, y habría, por supuesto, una pérdida de empleos impresionante para los 3 países. Y esto es algo que ya está medido por parte de los Estados Unidos. Ya lo sabe perfectamente Trump, lo sabe el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, muy difícilmente se van a aventar la jugarreta de salirse del Tratado de Libre Comercio. O sea, es una posibilidad, sí la es, pero vemos casi imposible, porque traería demasiadas consecuencias, no solamente para nosotros, sino para los 3 países que estamos jugando al Tratado de Libre Comercio, ¿vale?
¿vale? Entonces, bueno, sí es posible un panorama difícil, pero es poco probable que suceda por todo lo que tendría que pasar. Tendría que pelearse con su Congreso, tendría que anunciar la salida, que pasen los 6 meses y que esté dispuesto a aventarse toda esta jugadita, ¿vale? Okay. ¿Qué más nos tiene un poquito en la incertidumbre? Pues claro, ¿qué va a pasar con las elecciones presidenciales próximas que se nos avecinan? Y a mí me da una pena tremenda, porque pase lo que pase, tenemos garantizados 12 años de nepotismo, o sea, 12 años de no avanzar, 12 años de no proponer, los 6 que ya llevamos con este presidente y los 6 próximos con el que quede. O sea, eso es una realidad absoluta, ¿no? No veo ningún candidato con buenas propuestas, no veo ningún candidato con ganas de sacar a México adelante, o sea, no se ve, y creo que eso es claro para todos, ¿no? Entonces, dentro de todas las propuestas que traen los candidatos, digo, evidentemente hay muchas otras cosas, pero digamos que la esencia de las propuestas son estas. Lo que dice Anaya para comercio exterior es, ¿qué vamos a hacer con comercio exterior? Profundizar la relación con la Unión Europea. O sea, vamos a diversificar el mercado hacia otros lados. Pues sí, o sea, está bien, pero, oye, maestro, ¿no te puedes pensar otra cosa? O sea, el cuate es muy estudiado, ¿no? Evidentemente está bien preparado como para decir que, oye, sí, hagamos mejores lazos con otros países. Pues sí, evidentemente, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer, pase lo que pase. Entonces no me cuenta como una propuesta presidencial de qué es lo que deberíamos de hacer. López Obrador, ¿no? Híjole. O sea, y no es el peor, ¿eh? No es el peor. Yo no digo que sea malo o bueno, o que sepa o no sepa, pero su propuesta en comercio exterior es esta: aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza. Eso es su propuesta en comercio exterior, ¿no? O sea, está bien que aumenten el salario mínimo, me parece perfecto, pero eso no tiene nada que ver con comercio exterior, y no sé qué piensa lograr pagando más en la frontera. No creo que eso aumente nuestra relación con ningún otro país de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva no es del todo buena en comercio exterior, ¿verdad? Antonio Meade, ¿qué es lo que dice en comercio exterior? Lo mismo que Anaya, nada más que en China. Buscaremos acceso de nuestros productos en otro país, en otra economía. Que está bien, o sea, estoy de acuerdo, y es válida la propuesta, pero se queda muy corta para un presidente, ¿no? O sea, eso lo puedo proponer yo en un video de YouTube que hago. Pues oye, o sea, no me parece válido que un presidente de la República salga, o un candidato a la presidencia salga con este tipo de propuestas. Y bueno. O sea, ¿quieren ver esto? No, ¿vieron el debate? Me imagino. ¿Vieron lo que dijo? Su propuesta en comercio exterior: cambiar a todos los aduaneros y cortarles la mano si se puede. Eso lo dijo. Oye, es una broma, ¿no? O sea, esto es una burla. Entonces, ¿cómo está la perspectiva en nuestro comercio exterior a futuro? A nadie, a mí, ¿no? O sea, si acaso, pero en realidad ninguno de los candidatos está proponiendo algo. O sea, yo pensaría que un candidato va a proponer algo como motivar o incentivar fiscalmente a los exportadores, no grabando los ingresos provenientes de otros países. Eso va a detonar un montón de exportaciones. Oye, tener una devolución express de IVA a quienes exporten, porque eso frena mucho las exportaciones en nuestro país. ¿Por qué no mejor hacemos un estímulo fiscal que en 10 días el empresario tenga de regreso el IVA que tiene a favor por comprar en México y vender en China? Habrían estímulos fiscales que ahí sí te digo, vamos a hacer que el comercio florezca, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos que las autoridades de aduanas cambien de estar fiscalizando y de estarle pidiendo a los contribuyentes que, oye, cada paso que das me tienes que demostrar que cumples, que A, B y C, y que tienes todos tus documentos en orden, y que tienes un mega expediente, y que tienes un estado de cuenta con todos los pagos, y que estás localizado en tu domicilio, y absolutamente una serie de regulaciones? ¿Por qué no cambiamos esa manera de fiscalizar por una forma en donde las autoridades digan: señores empresarios, dedíquense a trabajar, y nosotros nos vamos a encargar de cachar a los malandros, ¿no? Hacer un sistema aduanero que se enfoque a que el empresario correcto trabaje bien y que ellos descubran a los empresarios incorrectos. No que estamos pasando de un esquema de autodeclaración fiscal a un esquema de autocomprobación fiscal. Que esto es, pues
lo más terrible porque le resta competitividad a nuestras empresas. Esas serían las propuestas que candidatos a la presidencia cuando menos deberían hacer, cuando menos deberían hacer. No hablar de que, ay, pues acerquémonos a Europa, acerquémonos a China, pues eso cualquier persona lo puede proponer, ¿no? Mucho menos hablar de cortarle las manos a los aduaneros y cambiarlos a todos, pues es una burla, o sea, el señor no sabe que está conteniendo para presidencia de la República, definitivamente. Entonces, bueno, ese es el panorama, lamentablemente, que tenemos. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Pues que no se metan con comercio exterior y aduanas, que lo dejen como está y que la inercia de los negocios y de lo que hacemos todos los días en aduanas solito empuje al país. Si se meten y empiezan a meter mano o a tocar mano, pues entonces definitivamente la perspectiva sería muy mala, ¿no? Ok. ¿Bien hasta aquí? Sí. ¿Ya los desperté? Sí. Muy bien. Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros o cuál es el papel que nosotros deberíamos de adoptar ante todos estos cambios, ante todas estas malas noticias? O sea, no sabemos en realidad qué va a pasar con el tratado, no sabemos qué va a pasar con la presidencia de la República, el panorama pudiera no verse tan alentador, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en lo personal? Pues bueno, yo te recomendaría primero que nada en cambiar el chip de hacia dónde quieres dedicarte, ¿no? O sea, hacia dónde quieres entrar a trabajar. No sé cuántos de aquí ya trabajan hoy. ¿No? Pues ya la gran mayoría, ¿no? Bueno, tenemos que cambiarnos el chip. Está muy bien trabajar, pero ya no hacerlo como a mí me tocó, por ejemplo, ¿no? En donde pues estudias una carrera, te consigues una chamba que te pague bien y estás ahí de 9 de la mañana a 5, 6 y te va bien 5 o 6 de la tarde, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad para encontrar trabajos, encontrar empresas que realmente resuenen con nosotros. O sea, que tú digas, oye, yo trabajo en esa empresa no porque me paguen bien, y qué bueno, ¿no? O sea, todos queremos que nos paguen bien y qué padre, y el dinero se convierte en una herramienta para darle a nuestras familias, para crecer nosotros, para viajar, para conocer, padrísimo. O sea, no estoy peleado con el dinero. Pero qué mejor que trabajar y que nos paguen en una empresa donde digas, oye, yo voy a trabajar en esa empresa porque esta empresa está haciendo algo bueno. Esta empresa está convirtiendo la caca de vaca en combustible, ¿no? El otro día me estaba platicando un cliente que está trabajando en una empresa que convierte caca en combustible. Oye, pues qué padrísimo, nos estás ayudando en realidad y el cuate está feliz de que está trabajando en esta empresa, ¿no? Entonces, buscarnos empresas que realmente nos llenen la actividad que estamos haciendo, la visión que tiene la empresa, la misión que tiene la empresa. No nada más ir a buscar un sueldo y hacer horas largas en un asiento de una oficina, pues qué espanto, ¿no? Aunque te paguen muy bien, te prometo que no vas a estar feliz. La forma de estar feliz es yendo a una empresa o creando tu propia empresa en donde identifiques, oye, hay una necesidad, veo aquí que algo le duele al comercio, veo aquí que algo le duele a las empresas, veo aquí que algo le duele, ¿cómo puedo llegar y aportar y cubrir ese malestar? Ahí es en donde trabajas todos los días en realidad, con ganas y con convicción, y ahí es en donde te va a ir bastante bien. Te recomiendo también que tengas muy claro hacia dónde quieres ir. O sea, si tú quieres irte o si tú quieres vacacionar en Cancún con los cuates cuando acabe el semestre, pues definitivamente lo primero que tienes que hacer es proponerte ir a viajar a Cancún, ¿correcto? Si no te propones ir a Cancún, no vas a estar en Cancún de la noche a la mañana. Tienes que ver cómo te vas a ir. Vas a irte en carro, se van a juntar todos, van a comprar para las casetas, van a comprar boletos de avión, se van a subir un camioncito y van a llegar allá. ¿A dónde se van a hospedar? O sea, cuando tú quieres algo, tienes que definir hacia dónde vas y tienes que trazar la ruta para llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que muchas veces sí tenemos ganas, sí queremos trabajar, sí queremos hacer, pero no sabemos para dónde. Entonces, es muy importante tener identificado a dónde voy, porque entonces si tengo identificado, tarde o temprano voy a llegar. Pero si no sé a dónde voy, pues ¿cómo voy a llegar ahí? O sea, si nunca me propuse ir a Cancún, no voy a aparecer en Cancún de la noche a la mañana. Lo mismo, si no sé qué quiero yo profesionalmente, personalmente, a dónde me quiero dirigir, pues no voy a poder llegar ahí. Entonces, date el tiempo, por favor, de pensar qué te gusta, en qué eres bueno, qué te hace sentir bien, y entonces dirigir tu atención, dirigir tus esfuerzos a eso que te gusta, que te hace sentir bien y que eres bueno y que puedes ayudar. Entonces ahí sí vas a tener en realidad un futuro mucho más exitoso.
Una muy buena herramienta para lograrlo es escribirlo. Así como cuando sueñas dormido, ¿no? Sueñas, casi todas las noches en teoría soñamos, ¿no? Te despiertas al día siguiente y a veces te acuerdas de lo que soñaste. Cuando te acuerdas de lo que soñaste, ¿cuánto tiempo se queda grabado el sueño? Muy poquito. O sea, si bien te va, cuando saliste de la realidad todavía te acuerdas de lo que soñaste. Hay algunos sueños muy grandes que, bueno, sí te acuerdas de, tengo este sueño que me ha pasado, lo que fuera. Pero la mayoría de los sueños, en minutos, en horas, se borran de la cabeza, ¿no? Lo mismo pasa con los sueños despiertos. O sea, sí, quiero ir a trabajar a una buena empresa, que tenga causa, que todo el rollo. Si no lo escribes, si no haces un hábito de realmente anotarlo, registrarlo y demás, igual que el sueño dormido, a los días, se desaparece. Entonces, una muy buena herramienta, si tienes claro lo que quieres, es escribirlo, trazar la ruta para lograrlo y revisarlo, y volver a escribir y trazar la ruta para que no se te olvide y realmente logres alcanzar lo que te propones. Como bien dice Aristóteles, mi cuate, ya está más que muerto, ¿no? Pero lo que decía Aristóteles es, somos aquello que hacemos repetidamente. Entonces, si ustedes quieren realmente hacer algo, realmente tener excelencia, por favor, si tienen una visión, si registraron su visión, anotaron lo que quieren, ¿cómo la logran? Generando hábitos regulares. O sea, si tú quieres estar bien ponchado, no vas un día al gimnasio y ya te vas a poner ponchado. Es cuestión de todos los días estar yendo al gimnasio y de repente, con el paso de los años, te pondrás ponchado. Si quieres aprender a patinar, no te subes una vez a los patines y fin de la historia. Tienes que practicar la patinada. Entonces, lo que ustedes quieran hacer, si quieren ser ustedes exitosos en la vida, que les vaya bien, tener objetivos, estar felices con lo que hacen, se tienen que hacer de buenos hábitos. Escribir sus metas todos los días es un buen hábito. Meditar todos los días es un buen hábito. Hacer ejercicio todos los días es un buen hábito. Y así es como vamos a sacar adelante las perspectivas que hoy tenemos negras del país. Así es como las vamos a cambiar a buenas perspectivas. La excelencia no es un acto, no se consigue con una sola vez. La excelencia se consigue repetidamente. Muchas gracias.